Aterradora manifestación durante ritual. En un antiguo y oscuro pueblo abandonado, se realizaba un macabro ritual en una noche de luna llena. Los habitantes del lugar creían que este ritual invocaría a un poderoso espíritu maligno que les otorgaría poder y protección. Sin embargo, desconocían las consecuencias aterradoras que este acto desencadenaría. El ritual se llevaba a cabo en el centro de un bosque tenebroso, en un claro donde se erguía un altar de piedra. Los aldeanos, vestidos con túnicas negras y portando antorchas, se reunieron alrededor del altar en medio de la noche. El líder del ritual, un hombre anciano y misterioso, comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, invocando al espíritu maligno. Mientras las palabras resonaban en el aire, una oscuridad espesa envolvió el claro. Los aldeanos temblaban de anticipación, esperando la manifestación del espíritu. De repente, un viento helado comenzó a soplar, agitando los árboles y apagando las antorchas. La oscuridad se hizo más densa y las sombras se retorcieron en formas grotescas. De la oscuridad emergió una figura alta y espectral, cubierta de harapos y con ojos brillantes y malévolos. Era el espíritu que habían invocado, pero no era lo que esperaban. El terror se apoderó de los aldeanos al darse cuenta de que habían convocado a un ser mucho más poderoso y malicioso de lo que imaginaban. El espíritu comenzó a reír con una risa estridente y desgarradora, mientras su presencia llenaba el aire con un aura de maldad. Los aldeanos intentaron huir, pero se encontraron atrapados en un círculo invisible que los rodeaba. El líder del ritual, en un último intento desesperado por controlar la situación, intentó sellar nuevamente al espíritu en el altar de piedra. Sin embargo, el espíritu era demasiado poderoso y lo arrojó hacia atrás con un gesto de su mano. La manifestación del espíritu se volvió aún más aterradora mientras desataba su ira sobre los aldeanos indefensos. Las sombras se retorcían y se alzaban, envolviendo a los aldeanos y arrastrándolos hacia la oscuridad. Gritos de agonía y desesperación llenaron el aire, mezclándose con la risa retorcida del espíritu. La noche parecía interminable mientras el espíritu se regocijaba en su poder y los aldeanos luchaban por sus vidas. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, un rayo de luz dorada atravesó la oscuridad y envolvió al espíritu. La figura espectral se retorció y se desvaneció en el aire, dejando a los aldeanos estupefactos y exhaustos. La manifestación había llegado a su fin, pero el terror y la devastación que dejó atrás serían recordados para siempre. Desde ese día, el pueblo abandonó cualquier intento de invocar a espíritus malignos y vivió en constante temor de las consecuencias de sus acciones. El relato de la aterradora manifestación durante ritual se convirtió en una advertencia escalofriante sobre los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión y las terribles consecuencias que pueden desencadenarse.